Ya está haciendo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Hambre de su presencia. Hay un mundo que no conoce dónde buscar de Dios, pero hay un mundo que está hambriento de Dios, ¿verdad? Hay un mundo que busca en otras cosas, que realmente se nota la diferencia que hay con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios puede, en momentos de necesidades, sabe a quién acudir, pero el mundo, ¿verdad?, busca en otras cosas, drogas y tantas otras cosas que no es obviamente tan difícil de descubrirla o de encontrar, y es esa hambre que de alguna manera Dios ha puesto en nosotros para alimentarnos de Él. Amén. Entonces cuando nos alimentamos de Dios, las cosas cambian, pero el mundo que no se alimenta de Dios está hambriento y trata de saciar en otras cosas. Pero Dios nos quiere alimentar esta noche. Amén. Sigue el saludo también de la iglesia Shekinah, la iglesia Maldonado, que estarán a esta hora, me imagino, espero, reunidos en una actividad. Bueno, hoy sábado tenemos reuniones de jóvenes, de adolescentes, desde las 6 de la tarde. Así que espero que estén ahí en la iglesia. Pero por las dudas no llamo, por las dudas nos vamos a llamar. Así que, como decíamos, nos bendice poder salir. Siempre que salimos también podemos llevar bendición, ¿verdad? No podríamos dar si Dios no nos da. No tendría yo que darles nada. Si algunos esperaban de Gabriel, bueno, no sé si sabían que íbamos a estar, algunos hermanos, que íbamos a estar compartiendo, pero si algunos esperaban de Gabriel o Gabriela, posiblemente se van a desilusionar. Pero si creen que Dios puede hablar por medio de nosotros, entonces estése atento. Decirle que está lo tuyo, estate atento. Estate atento, porque seguro Dios nos va a hablar. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 1. Vamos a estar meditando en su palabra. Éxodo, capítulo 1. Dijimos capítulo 1 del libro de Éxodo. Y bueno, se me dio por ponerle sobre la órbita, sobre estar fuera de órbita, como estuve yo hace un rato, y en varias, a veces, no medio fuera de órbita, o en órbita, ¿verdad? Estar centrado o de repente fuera de... Ahí vamos a estar analizando el por qué estar en órbita. Yo no sé cuántos están en órbitas aquí. ¿Cuántos sabían que venían a una iglesia hoy? Que venían a adorar a Dios. O sea, ninguno está por equivocación, ¿no? Si alguno no sabía, ahora ya lo sabe, porque se ha estado adorando a Dios. Capítulo 1 del libro de Éxodo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, toda aquella generación de los hijos de Israel, fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortificados en extremo, fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza.
y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todos sus servicios, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como los mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Vemos, ¿verdad?, esta historia que creo aquí la pastora recién anunciaba lo del instituto bíblico. Sé que aquí hay una iglesia que se instruye en la palabra y amén, así tiene que ser, ¿verdad? Y creo que esta historia es una historia conocida aquí. De hecho, tampoco está mi intención venir a enseñar nada nuevo, sino compartir palabra de Dios. Amén. Compartir palabra de Dios, que es nuestra necesidad primera, la que nos alimenta, como dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice, en este plan del enemigo concortar un propósito de Dios. Amén. La Biblia dice que el pueblo de Israel, mientras estuvo en Egipto, dice que crecía, se multiplicaban y se fortalecían. Amén. Aún en un territorio donde no era el que Dios tenía para que ellos, de alguna manera, o sea, para que ellos tomaran como posesión. Pero ya estaba dentro del plan de Dios, ¿verdad? Ya Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que Él es el alfa y el omega, dice su palabra, Él es el principio y el fin. Él ya tenía un plan, aunque desconocido todavía por los mismos israelitas, y aún no estaba, obviamente, Moisés como líder de ellos. Pero había como se levantaba aquí una maquinación del enemigo, lo cual no es extraña aún en estos tiempos. Tratar de cortar, de sacar de órbita, de sacar de alineamiento un pensamiento, un plan de Dios para con su pueblo, para con una vida, con un matrimonio, con un joven. Amén. ¿Se entiende, no? Creo que no es tan difícil. Y dice la Biblia que se levantó un nuevo rey sobre Egipto y el plan era que el pueblo de Israel no se siguiera fortaleciendo, no siguiera creciendo, ¿verdad? Dice que eran sabios. Dice que eso trajo temor al rey de Egipto, ¿verdad? Él le llamó la atención y se empezó a preocupar. Empezó a tener inquietudes, ¿verdad? En todo su reinado, con todo el potencial que gobernaba. Sin embargo, no eran otros pueblos los que les preocupaban. Al rey de Egipto les preocupaba el pueblo de Israel. Amén. Ese era el pueblo que le llamó la atención y le preocupaba porque tenía ciertas características. Se fortalecía, se multiplicaba y crecían. Y dice la Biblia que tenía miedo que viniendo guerras, o sea, que habían guerras, habían problemas, habían confrontaciones. La preocupación del rey era que habiendo guerra, ellos se fueran, ¿verdad? Pelearan contra ellos y se fueran de Egipto, se fueran de su cobertura, dejaran de servirle. ¿Amén? ¿Se entiende eso? La preocupación era que
No era tampoco de que le destruyera a todos, los mataran a todos, aunque se unieran a sus enemigos. El problema era que se fuera, que dejaran de servirle al rey de Egipto, ¿verdad? Y dice que, designó una ley y dio a las parteras para que cuando las hebreas fueran a tener familia, entonces si era varón, les quitasen la vida, ¿verdad? Y si era mujer, entonces que viviera. Pero ahí Dios siempre es más sabio que Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre es más grande, es más astuto. Dios es más astuto. Estos días me dijo, en unas situaciones que se dieron en Uruguay, me dijo un hermano, porque habían pasado unas situaciones complejas, y una persona nueva en la iglesia, y le confrontaron con un problema. Y este hermano dijo, ¿y será que Satanás fue más astuto que Dios? Dije, mentira del diablo. Nunca Satanás puede ser más astuto que Dios. Las cosas que pasan, ¿verdad? Es por algo o viene con una consecuencia atrás. Sabemos, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Pero nunca puede ser más astuto que Dios. ¿Amén? Nunca. Hasta ahora, ¿verdad? Satanás tiene que nada más aceptar que fue vencido en la cruz del Calvario por el máximo plan de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando Él pensó que era más astuto, cuando Él pensó salirse con la de Él, Cristo ¿verdad? Le pidió la llave de la vida y le dijo, yo he vencido, ¿amén? Y nos dijo a nosotros, así como yo he vencido, vosotros también vencerán. Y eso le molesta, le sigue molestando, ¿verdad? Y algunos todavía no conocen este tema, todavía piensan que Satanás puede ser más astuto que Dios. No, nunca. Puede ser más astuto que el conocimiento humano, el orgullo, la parte... Pero cuando somos instruidos por Dios, entonces Dios trae claridad, ¿amén? Nos da sabiduría. Pero dice aquí entonces que el pueblo de Dios crecía, se fortalecía, pero había un plan de destrucción. A mí me llamó mucho la atención estos días, si bien no es algo nuevo, han ocurrido, quizás aquí en la ciudad también, pero hay una influencia contra los niños, los adolescentes. Sabemos que son usados mucho por los narcos, por los traficantes, ¿verdad? El tema de prostitución, todo ese levantamiento que hay contra los niños. Hay un proyecto, creo que es de Canadá, que se le llama la Ventana 414, que posiblemente allá nos han, sobre la edad de 4 años a 14 años, que es una ventana que necesita, ¿verdad?, alcanzar, que es la ventana que como que el enemigo le ha puesto su mirada para destruir, porque sabe que si destruyen esa edad, después ustedes saben, es más complicado. No quiere decir, ¿verdad?, que no puedan alcanzar salvación y puedan salir de una vida ¿verdad?, de destrucción a una vida en Cristo. Pero hay una ventana ahí como que el enemigo ha enfocado para destruir. Pero más que sea por destruir, ¿verdad?, porque sabe que si son instruidos en Dios, tampoco puede con ellos, ¿verdad? Está comprobado que el 90% del pastorado de hoy en día en el mundo han sido instruidos en una escuela bíblica cuando niños, han sido capacitados, han venido de sus hogares con alguna instrucción, aunque se hayan apartado, pero han tenido, ¿cómo se llama? Han sido instruidos cuando niños en los principios, en esa edad de crecimiento, ¿verdad? En la edad de aprendizaje. Entonces, hay una obra aquí que Satanás despliega contra el pueblo de Israel, pero que también hoy en día es particular, ¿verdad? La destrucción, porque hay un plan que el enemigo quiere es destruir para que el pueblo no crezca, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el pueblo se fortalecía, se multiplicaba, ¿amén? Y el plan de Dios era su pueblo, el pueblo de Israel, sacarlo y llevarlo a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, y que en ellos tendrían nombre todas las familias de la tierra, por medio de ese pueblo, ¿amén? Y yo sé que Dios nos ha llamado. Hoy estamos aquí como pueblo de Dios, ¿verdad? Hoy estamos aquí como una nación que hemos sido apartados para introducirnos en una vida, no solamente cuando estemos en su presencia, sino que aún viviendo aquí. Un pueblo que se multiplica, un pueblo que se prepara para la guerra, un pueblo que estamos bajo una amenaza de un enemigo, pero que Dios es más poderoso, amén, que todo ataque de las tinieblas. Y dice la palabra que aún quería matarle, dice en el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían.
Posiblemente pase aquí también, ¿verdad? Porque los temas espirituales a veces cambian las culturas, la expresión, las maneras a veces de hablar de algunas cosas, los nombres de algunas calles. Pero el tema espiritual nos identifica a todos por igual, ¿verdad? Cuando estamos a veces decidimos servirle, como que se nos levantan los peores problemas. Se nos aparece una deuda, tenemos un problema en el trabajo, tenemos X situaciones, ya como que salimos, como que todo se pone peor, se nos pone el viento en contra. Cuando decidimos servirle aparecen los problemas, ¿verdad? Dice la Biblia que el rey de Egipto les puso carga, les puso oficiales, les puso comisarios para que les molestasen, para que les sirvieran, ¿verdad? Porque el enemigo quiere que le sirvas. El enemigo, el plan de él es que le sirvas a él como Israel. El problema de Faraón era que se fueran, que le dejaran de servir. Así como muchos de nosotros, ¿verdad? El Señor tuvo que investir en nuestras vidas, en nuestros caminos, con mano fuerte, para sacarnos de esa vida de esclavitud, cuando le servíamos, ¿verdad? Fuera del Señor, fuera de Cristo. Pero el plan de Dios es que le sirvamos a Él. Y Satanás quiere que le sirva a Él. Pero Dios quiere que seamos sus servidores. Amén. Entonces, dice la Biblia que les puso esas cargas. Entonces nos identifica. Me acuerdo que con 19 años, no sé si ya lo comenté, con 19 años fue mi edad de comenzar en el Señor, aunque había sido instruido cuando niño, pero estaba apartado, estaba cegado por el enemigo y sirviéndole a él en cuantas cosas desordenadas. Pero ahí el Señor, ¿verdad?, me quitó esa venda y pude entender y pude darme cuenta que no era para él que le servía, sino que Dios me había llamado para que le sirviera a él, ¿verdad? Dice que el pueblo de Israel entonces, este rey quería que le sirvieran a él, pero Dios tenía los ojos puestos sobre su pueblo. Aunque le puso trabas, aunque le puso cargas, pero Dios estaba dispuesto a apartarlo y a sacarlo de esa esclavitud. Amén. Así como tú y yo hoy en día. Dice que le puso esas pruebas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hoy en día nosotros, hermanos, somos el problema del enemigo en el mundo, ¿verdad? Él quiere sacarnos de órbita, por eso decía, ¿por qué el tema de órbita? Sacarnos del plan de Dios. Usted sabe que Dios creó todas las cosas con un plan. Todas las cosas funcionan, el día, viene la noche, el sol fue creado con un plan de parte de Dios, para que cumpla una función. Amén. Nosotros estamos en este tiempo por un plan de Dios, no fue por una casualidad. Dios quiso que tengamos vida en este tiempo, que viva, bueno, como cada uno de ustedes naciesen en Argentina, nosotros allá en Uruguay. Pero hay un plan desde antes de nuestro nacimiento que Dios ya tenía para con cada uno de nosotros. Desde nuestra niñez, así como con Israel. Por eso Satanás se había empecinado contra Israel, porque sabía que si estos niños crecían en su reinado, en ese pueblo, se iban a fortalecer y le producían un problema. Así nosotros, así muchas veces el enemigo, la verdad, por años nos ha venido atormentando. Quizás hoy mismo ustedes han venido con luchas, con pruebas. Quizás hoy mismo han tenido que superar ciertas confrontaciones para venir a la casa de Dios, o en este mes, o en esta semana. ¿Verdad? ¿Por qué pasa? Porque hay un enemigo que trata de que no crezcamos. Nos pone carga, nos pone desilusiones, deudas, y aparecen todo tipo de situaciones. Porque hay una estrategia, ¿verdad?, que trata de sacarnos de la órbita del plan de Dios, de lo correcto, por lo cual hemos sido llamados. Y que hemos sido marcados, como dice su palabra, desde el vientre de nuestra madre, para desarrollarnos, para salir, para que no le sirvamos a Satanás, sino para que nosotros le sirvamos a Dios. Amén. Eso no lo podemos ignorar. Por eso, yo no sé si alguno estaba en luchas espirituales, luchas económicas, familiares, puede que sí, que estén, ¿verdad? Pero hay una cosa, dice que el pueblo, cuanto más carga le ponían el enemigo, más se multiplicaban y más se fortalecían. Dice la Biblia en el libro de Daniel, que Daniel tuvo visión, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10, y habla de que Gabriel, ¿verdad?, le traía el mensaje y dice que tuvo que pelear contra el príncipe de Persia. Y tuvo que pedir ayuda aún por el ángel, ¿verdad?, por el arcángel Miguel, para que pudiera atravesar el mundo espiritual que se mueve, para que no le llegara el mensaje a Daniel. Dice que Dios le dice, Daniel, muy amado, era amado. Nosotros somos amados de Dios. Amén.
Tú y yo somos amados de Dios. Decirle que está al lado tuyo, tú sos amado de Dios. Tú sos una amada, un amado de Dios. Con un plan de Dios. Entonces, el enemigo por ahí no sabe, porque él no es adivino, él no es adivino, pero no es bobo, ¿verdad? Entonces, su intención, él odia todo lo creado por Dios, pero mucho más en el pueblo de Dios, la intención es sacarnos de sus planes, quitarnos la motivación, quitarnos ese ímpetu de crecer en Él, quitarnos, ¿verdad?, el que podamos dejar de servirle a Él. Pero su palabra nos trae a luz. Amén. Yo no sé si alguno estaba en esas situaciones, ¿verdad? Diciendo, ay, estoy con esta lucha, y se conforma con eso. Y de repente dice, ¿será que tengo que vivir así? No, no tenemos que vivir así. Son situaciones que tenemos que superarla. Hay un enemigo que no va a querer soltarte, pero hay un Dios que ha dispuesto y que Él va a hacer. El plan de Dios es mucho más sabio que el plan de Satanás. Amén. Y aún en las pruebas, no quiere decir que tú te detengas. Porque dice que el pueblo, aún en las pruebas y en las opresiones, más se fortalecían y se multiplicaban. Amén. Aún en las pruebas se fortalecían y se multiplicaban. Así que si alguno estaba en alguna prueba hoy en día, si estaba en alguna confrontación, yo creo que también es una oportunidad de crecer en Dios, de superar una situación, porque hay un plan de Dios mucho mayor. Dentro de esa generación, dentro de esos niños que estaban ahí creciendo, que estaban naciendo, dice que ahí se levantaba Moisés. Ahí estaba la vida de libertador, de quien después iba a ser el llamado por Dios para sacar a Israel de Egipto de esclavitud. Amén. Entonces, tú y yo tenemos también un tiempo señalado. Hay muchos que por ahí están naciendo espiritualmente en este tiempo, pero el día de mañana no sabemos si no van a ser los evangelistas, los pastores de la generación que viene. Amén. Yo no sé cuántos tienen ese anhelo de servirle en un pastorado o en un evangelismo. De repente estás ahí en esa prueba y el enemigo no quiere que crezcas. Te va a poner las pruebas y va a tratar de impedir la contestación del enemigo. Pero dice que Daniel, como citábamos ahí en el libro de Daniel capítulo 10, dice que Daniel por 3 semanas se puso en ayuno y oración y dice que esperó la confirmación. Había una lucha espiritual, hay un mundo espiritual que no lo podemos ignorar. No es que le tengamos temor, no se trata de tenerle miedo ni darle más gloria a Satanás que a Dios, pero es en el mundo que vivimos, ¿verdad? Dios nos quiere sacar de órbita, ¿verdad? Cuando nosotros nos perdemos, como en mi caso, cuando nos salimos donde no conocemos una ciudad, entramos a ponernos nerviosos. La verdad, me puse nervioso en más de una oportunidad, entre ayer y hoy, porque me iba de la avenida, me iba del lugar, sabía que no estaba bien direccionado. Entonces, ¿qué hace? Lo embarulla, ¿verdad? Uno queda, ¿para dónde agarro? ¿Para aquí? ¿Para allá? Así es el mundo espiritual. Cuando nos sacan de órbita de los planes de Dios, quedamos, ¿verdad? No sabemos por dónde agarrar. Y así muchas personas se dejan engañar. Y eso ya es una ganancia que el enemigo está sacando. Pero Dios quiere que nos mantengamos en la órbita de Dios. Amén. Decirle que hasta lo tuyo, mantenete en la órbita de Dios. Mantenete en la órbita de Dios. Hay un plan. Quizás no es hoy, pero puede ser mañana. Hay personas que se adelantan a los tiempos de Dios. Moisés estaba en medio de ellos. Aún era niño, no era el tiempo todavía de que sacara a Israel. Pero ahí estaba en esa generación. ¿Quién iba a ser el libertador de Israel? Amén. Quizás tú hoy también estás aquí. Hoy no tienes un ministerio todavía confirmado, o quizás sí. Pero no quiere decir que no estés dentro del plan. Seguro que Dios tiene un plan. Seguro que tienes un proyecto de parte de Dios. Amén. Seguro que no te tienes que desanimar por las pruebas. Al revés, tienes que crecer. El pueblo de Dios dice que cuanto más les oprimían, más se multiplicaban, más crecían. Y dice que las mujeres, dice en el versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Decía la que está al lado tuyo, no seas como las egipcias. Dice, son más robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Así quiere Dios a una iglesia, hombres y mujeres que den a luz la bendición antes que el enemigo les venga a trancar, antes que el enemigo piense. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo creo que se levanta una generación en este tiempo. Yo espero estar en Dios. Yo me gozo
para llegar antes que el enemigo en una persona, antes que llegue el enemigo en una familia, poder nosotros introducirnos con una palabra. Llegamos antes que el plan de Dios. Amén. Antes que el plan del enemigo, ahí llegamos nosotros. Tenemos que ser más sabios, tenemos que meditar, medir los tiempos, las situaciones que nos rodean y ser sabios. Dice que las hebreas eran más robustas, ¿verdad? Eran más sabias, eran más fuertes. Así que las mujeres son más fuertes. ¿Amén? Las mujeres aquí de Argentina son más fuertes que las uruguayas. O más fuertes. Son más fuertes. Amén. Más fuertes que las egipcias. Nos unimos a ese pueblo de Dios, que Dios tiene allá también, en Uruguay y por toda la tierra. Más fuertes que las egipcias, que las del enemigo. Amén. Dios quiere en nosotros formar esa nación, en cual en esa nación tome nombre todas las familias de la tierra. Y las familias, ¿verdad? Para que tengan un fundamento, para que tengan realmente un testimonio, tienen que estar fundamentadas en Dios. Amén. Es el fundamento que le da a las familias para que puedan gozar de lo que es un hogar. Entonces dice que se multiplicaban. Y el plan del enemigo era que le sirvieran a ellos. Y los egipcios temían a los hijos de Israel. Dice su palabra, e hicieron servirle a los hijos de Israel con dureza. Dios quiere en esta noche que nosotros no nos salgamos de órbita. Amén. Dios nos quiere mantener en la órbita de Él, en sus planes. Por eso mis oraciones en esta noche es que no nos salgamos de órbita. Dice la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 2, que ahí estaba Sanbalat, ahí Nehemías en una obra, en la obra que Dios le había llamado. Dice que ahí venían sus enemigos con planes para sacarlo de lo que él estaba edificando. Dice que Nehemías dijo, si yo me voy, yo no me puedo ir, porque cesaría la obra. ¿Amén? Si yo dejo lo que estoy haciendo, cesa la obra de Dios. Si tú te apartas, si tú cedes a las invitaciones del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo lo que piensa, dice, es hacernos mal. Si nosotros le escuchamos, entonces cesa la obra de Dios en nosotros. No le des oído a las mentiras y a las bocas mentirosas, ¿verdad?, del enemigo para hacernos, para detenernos en el crecimiento y en la obra que Dios nos ha llamado. Tú sos una obra de Dios. Somos lo mejor de Dios en la tierra. Amén. Somos el pueblo de Dios. Así que en esta noche me gustaría orar para que el Señor nos dé sabiduría y seamos como esas mujeres, como las que ahí las parteras expresaban al rey, pero las hebreas son más robustas, son más fuertes. Cuando nosotros vamos, ellas ya lo tuvieron la bendición, se adelantaron a lo que nosotros pensábamos cortar. La idea es que esta noche tú puedas quedarte con esta palabra en tu corazón. No salgas de la órbita de Dios, no des lugar, no des oído a las invitaciones del enemigo, como Nehemías. No, si yo me desvío, si yo le doy oído a estos planes, aunque a veces sean agradables a nuestros oídos, pero yo me quita de la órbita, me salgo de la ruta trazada de parte de Dios. Así que me gustaría orar en esta noche. Si alguno estaba desanimado, se sentía confrontado, mira, no lo tomes así como que estás estancado. Todo lo contrario. Esta leve tribulación, dijo el apóstol Pablo, produce en mí un eterno peso de gloria. Amén. Quizás leves tribulación, pero que si miramos en la mirada espiritual, en el llamado de Dios, producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Amén. Así que te invito a que podamos estar adorando y que podamos despojarnos de algún pensamiento de estancamiento. Si tú pensabas que estabas estancado, si las pruebas era como una desatención de parte de Dios, todo lo contrario. No le creas a las mentiras de Satanás. No estás para servirle a él. Nosotros no estamos para agradar a este mundo. Nosotros estamos para agradar a Dios. Nosotros hemos sido apartados por Dios. Dios tiene un proyecto ambicioso en cada uno de nosotros. Dios se programó, se proyectó desde antes de nuestro nacimiento. Algunos le estamos sirviendo. Amén. En diferentes áreas. Nosotros en el pastorado,
Otros, antes que nosotros, somos frutos de hombres que fueron llamados en su tiempo. Y así continuará hasta que Cristo venga. Pero sé que es un plan de Dios desde el principio de todas las cosas. Pero Satanás siempre va a querer que le sirvas a él. Pero hoy nos dimos cuenta, hoy recordamos por su palabra, aleluya, que las pruebas no nos detienen, solamente nos capacitan y nos hacen más fuertes. Crecemos y nos multiplicamos aún en medio de las pruebas. Cierra tus ojos, me gustaría que adoremos a Dios en una adoración y que en esa relación personal o en esta intimidad que tú puedas despojarte de esos pensamientos que te querían detener, que te sentías que no estabas respaldado por Dios. Pruebas quizás que el enemigo ha puesto, luchas para afectar tu vida espiritual, para afectar tu visión. Pero quizás tengas que orar, no puedes desistir. No dejes tu entrega, no dejes los que has creído. Hay un plan de Dios, ninguno estamos por casualidad. Ninguno su palabra ha llegado por casualidad, sino que ha llegado por un plan de Dios. En un proyecto, en el mejor proyecto de toda la tierra. No nos salgamos de la órbita de Dios. Dejemos que el Señor continúe obrando en nosotros. Aleluya. Seamos más sabios. Lleguemos primero. Hoy es un día para introducirnos. Hoy es un día para renovar el pacto, para renovar nuestra identidad. Para decir, Señor, yo he decidido por ti. Yo he decidido por ti, Señor. Yo me considero, yo me veo como un hijo. Me siento. Soy parte de tu pueblo, de un pueblo que tiene una identidad en toda la tierra. No ignoramos que hay un enemigo que quiere nuestro servicio para él, pero no se lo damos en el nombre de Jesús. Aún en las pruebas nos iremos creciendo, nos iremos multiplicando. Aún vamos a prosperar, como dijo José, he prosperado aún en tierra de mi aflicción. Aún en tierra de aflicción podemos prosperar, podemos llegar a los lugares de privilegio.